¿Qué vamos a empezar a hacer? Vamos a trabajar con el primer ejercicio del control, ese yo voy a usar como modelo para ir enseñándoles cómo ingresar la fórmula, y la idea es que después vamos a ir trabajando, yo les voy a enseñar un cálculo, y después a medida que vayamos incorporando ese cálculo, ustedes después los vayan realizando en el resto de los ejercicios, ¿ya? Para que podamos ir trabajando. Ustedes van copiando la misma forma, o sea, el mismo tipo de procedimiento y los van completando para el resto de los ejercicios. Entonces vamos a hacer el ejercicio 1 del control, ese va a ser nuestro modelo. Y el ejercicio 1, para que lo tengamos como referencia, es el K2 Cl4 más O2, y sola línea. Con este vamos a trabajar. Y lo importante, chiquilla, es que trabajen en el Excel para aprender a usar el Excel, para que después lo sigamos utilizando en otras actividades. Y el ejercicio me decía que tenía 78 gramos del primer reactante y 68 gramos del segundo. Esos son los datos con los que vamos a trabajar. Lo primero que vamos a hacer, chiquillas, aquí arribita, porque esto es una planilla Excel, pero una planilla Excel de Drive. ¿Eso qué quiere decir? Que tenemos varias funcionalidades de Excel, pero no las tenemos todas. Es lo mismo que pasa en Word. Uno puede trabajar en Word en el Drive, pero todas las herramientas para editar el Word están en el programa Word. Entonces, si yo quiero hacer ediciones más específicas, tengo que bajar los archivos al programa en sí. Entonces, tenemos muchas funcionalidades de Excel, pero no las tenemos todas, porque es un Excel de Drive. Entonces, aquí arribita, ¿cierto? Aparece como planilla sin título, no titulada. Entonces, lo primero que van a hacer ustedes es cambiar eso y le colocan su nombre. Yo en mi caso lo voy a poner profesora Silvia Hernández. Ahí le pueden cambiar el nombre a su planilla. Recuerden que aquí cada una tiene su copia de planilla, entonces ustedes la editan. Y lo que ustedes me manden de esta planilla solo lo voy a ver yo, porque es su copia. Me voy a colocar yo en esa casilla, me voy a colocar en la de más arriba, en la justo ahí. Y voy a colocar ejercicio 1. Lo voy a colocar con mayúscula para que no nos perdamos. Ejercicio 1. Entonces, todo lo que vamos a hacer aquí está relacionado con el primer ejercicio. Me voy a colocar en la casilla de al lado y voy a colocar reactante 1. ¿Eso qué quiere decir? Que todo lo que voy a calcular aquí va a ser en función de mi primer reactante. Aquí abajo voy a escribir la fórmula química de mi reactante. K2Cl4. Ese es mi primer reactante de la fórmula del ejercicio 1. Tenemos la fórmula. Entonces, acá en la columna de al lado, las columnas son las que están con letras, chiquillas. Estas son columnas. Columna A, columna B, columna C, columna D. Cuando hablo de columnas me refiero a esto, a las letras, a estos elementos. Cuando hablo de filas, son estas. Fila 1, las columnas son verticales, las filas son horizontales. Entonces nos vamos a colocar en la columna siguiente, al ladito de la fórmula, y aquí vamos a colocar elementos. Los elementos que forman parte de la estructura química de la sustancia que vamos a trabajar. Entonces, ¿cuáles son los elementos que forman parte? Los vamos a escribir hacia abajo, en las filas que siguen. El K, que es potasio, abajito el Cl, que es el cloro. Tenemos los elementos que forman parte de nuestra molécula. En la columna de al lado, aquí justo al lado del encabezado, elementos, nos pasamos a la columna de al lado, en la D, y vamos a escribir la masa de estos elementos según la tabla periódica. Masa. Cuando nosotros hacemos columnas, o sea, cuando hacemos tablas, las unidades de medida de nuestras variables tienen que ir en el encabezado. Entonces, aquí tengo que colocar la unidad en que se mide la masa según la tabla periódica. ¿Cuál es esa unidad? En gramos mol. Entonces, aquí colocamos entre paréntesis en el encabezado
Gramos partido mol. Como les decía, siempre las unidades van en el encabezado de la tabla. ¿Para qué? Para que después yo en el cuerpo de la tabla, que son estas otras casillas, yo coloque solo el número, el valor numérico. Entonces acá vamos a colocar el valor numérico del potasio, que ya me respondieron en el chat, que es 39,10. Y automáticamente la tabla me quita el 0, que el segundo decimal que me lo quita. Si yo quiero que vaya, porque quiero tener los dos decimales aquí, chiquillas, aquí arriba, si se fijan, hay una barra de herramientas del Excel en Drive. Si yo quiero que, porque automáticamente cuando yo escribí el 39,10, yo escribí 39,10, puse Enter para que ingresara el valor y me borró un decimal. Si yo quiero que igual, aunque sea un 0, yo igual quiero que esté escrito, me coloco en la casilla donde me borró el decimal. Aquí arriba, en la barra de tarea, hay una que tiene dos ceros y una flecha a la derecha. Esa es la opción aumentar decimal. Yo hago clic una vez y me va a agregar el decimal que me borró. Y se van a ver mis dos decimales. Coloqué la masa del potasio. ¿Cuál es la masa del cloro? Según la tabla periódica. 35,45. Esa es la masa del cloro. Lo que vamos a hacer, lo que vamos a pedir que ahora me calcule el programa, es la masa de la molécula. Nuestra molécula, el primer reactante, es K2Cl4. Entonces ahora yo quiero calcular la masa molecular, la masa de esta molécula. ¿Por qué la tengo que calcular? Porque necesito este dato para determinar cuántos moles tengo de este reactante. Entonces, para calcular la masa de la molécula, va a ser la masa del potasio, la masa del cloro, que son los valores que acabamos de ingresar a la tabla, pero esos valores los tenemos que multiplicar por la cantidad de veces que están los átomos en la molécula, cuánto se repiten. Y eso, cierto, nos lo indican los subíndices. Entonces, estos valores de masa debemos multiplicarlos por esos subíndices. El potasio por 2 y el cloro por 4. Y eso me va a dar un resultado. Estos resultados, que son producto de la multiplicación de la masa del elemento por su subíndice, a estos resultados yo los voy a llamar parciales. ¿Ya? Entonces ahora lo que vamos a hacer es calcular los parciales. Estos valores de acá. Entonces, vamos a volver a la planilla Excel, porque ahora empezamos a agregar fórmulas. Entonces, para eso, para calcular los parciales, tenemos que saber cuántas veces se repite el átomo en la molécula, la cantidad. ¿Cuántas veces se repite el potasio en la molécula? 2. Entonces, la cantidad del potasio es 2. Agrego ese valor. ¿Cuántas veces se repite el cloro en la molécula? 4. Agrego ese 4. Tengo las cantidades. Tengo la masa y tengo la cantidad, que son los dos datos que necesito para poder calcular mis parciales, porque recuerden que la masa se multiplica por la cantidad. Tengo esos datos, entonces ahora vamos a ingresar la fórmula. Entonces aquí en la columna F vamos a colocar como encabezado parciales. Esos parciales también van a estar en gramos partido mol. Se fijan que aquí me quedó como chiquitita la casilla, como que me la alargó hacia la derecha. Cuando pasa eso, yo puedo agrandar mis casillas. ¿Y cómo las agrando? Me ubico en el encabezado aquí arriba, aquí, y cuando me ubico entre medio de dos casillas me aparecen flechas hacia ambas direcciones. Yo tomo con el mouse y arrastro hacia la derecha. Y así me agranda la casilla, para que me quede todo más claro. Puedo agrandar o puedo achicar las casillas. Aquí vamos a ver los parciales.
Entonces nos vamos a ubicar en la primera casilla donde vamos a calcular el parcial. La primera casilla donde vamos a calcular es la F3, porque vamos a calcular el parcial del potasio. Entonces me ubico en esa casilla. Entonces aquí tenemos que empezar a conocer nuestro teclado. Vamos a colocar en esta casilla la fórmula, porque el programa nos va a hacer los cálculos, igual que una calculadora, pero el programa no conoce las fórmulas que tiene que aplicar. Entonces nosotros tenemos que ingresar las fórmulas que tiene que aplicar para que determine los valores que nosotros necesitamos. Entonces por eso es importante, no es como que el programa lo haga automáticamente. Nosotros tenemos que enseñarle al programa qué es lo que tiene que hacer. Entonces para eso tenemos que saber qué cálculos hay que realizar y con qué fórmulas hay que realizarlo, porque las fórmulas las ingresamos nosotras. Entonces nos ponemos ahí y vamos a colocar igual. El igual se coloca con la flechita arriba y la segunda función del cero que está arriba de las letras. Ya. Vamos a abrir paréntesis. ¿Qué valores son los que tenemos que multiplicar? La masa del potasio por la cantidad de veces que está el potasio en la molécula. ¿En qué casilla está la masa del potasio? Dígame las coordenadas. ¿En qué columna y en qué fila está la masa del potasio? D3. Esta. Entonces selecciono esa casilla. Y se fijan que me la coloca ahí, D3. Entonces tengo que multiplicar la masa del potasio por, y voy a incluir el signo por. El signo por tienen dos formas de ingresarlo. Está en el teclado alfabético, en la segunda función del más, donde está la P. Dos teclas hacia la derecha está como función secundaria, arribita, es un asterisco. Ese es el símbolo por. O la otra forma en que pueden ingresar el por es en el teclado numérico que está más a la derecha, arriba del 9. Ahí está el por. Ingresamos el por y ahora tengo que multiplicarlo por la cantidad de veces que se repite el potasio en la molécula. ¿En qué coordenada está ese valor? E3, que es la de al lado. La selecciono y se dan cuenta ahí me la coloca, E3. Cierro paréntesis y hago clic en Enter. Y el programa me calculó ese valor. Ahora vamos a verlo en la segunda, para el cloro. Nos vamos a ubicar en la casilla del cloro. Entonces ahora vamos a ingresar la fórmula para calcular el parcial del cloro. Vamos a hacer clic en igual. Y automáticamente el programa me sugiere. Pero yo voy a rechazar la sugerencia para que vayamos aprendiendo a aplicar fórmula y no se nos olvide, agreguemos las fórmulas cada vez. Después vamos a ir viendo atajos para que nos vayamos acostumbrando y vayamos recordando cómo hacerlo. Aprieto igual. Rechacé la sugerencia. Aprieto igual, abro paréntesis, pero ahora voy a calcular el parcial del cloro. Entonces tengo que multiplicar la masa del cloro por su subíndice, por su cantidad. ¿En qué coordenada está la masa del cloro? D4. Selecciono esa casilla y me aparece la coordenada. Por su cantidad. ¿En qué coordenada está su cantidad? E4. Esa. Cierro paréntesis y hago clic en Enter. Y automáticamente el programa me calculó la masa del cloro por 4. Hicimos eso. ¿Qué es lo que me falta hacer? Porque aquí yo tengo los parciales. La masa molecular va a ser la suma de esos parciales. Cuando yo sume estos valores, esa suma va a ser la masa de mi molécula. Entonces ahora lo que vamos a hacer con el programa es sumar los valores. Para calcular la masa nos vamos a colocar debajito de los parciales, acá, en la celda que está inmediatamente después. Entonces ahora vamos a ingresar la fórmula para que nos calcule la masa. Entonces vamos a ponernos en esta casilla, hacemos clic en igual, vamos a abrir paréntesis,
Entonces vamos a seleccionar el primer parcial. ¿Y cuál es el primer parcial? El del potasio. ¿Cuál es la coordenada del parcial del potasio? F3, esta casilla. Selecciono esa. Y ahora, al ladito del teclado numérico, en mi caso está más grande, está más alargada, la tecla está en más. Coloco más y selecciono el segundo parcial. ¿Cuál es la coordenada del segundo parcial? F4, exacto, esta. Selecciono esa, cierro paréntesis, porque en este caso tengo solamente dos parciales que sumar, y hago clic en Enter. Y aquí el programa me calculó la masa de la molécula. Vamos a repetir la fórmula, voy a borrarla. Nos posicionamos debajo de los parciales, hacemos clic en igual, abrimos paréntesis, seleccionamos el primer parcial que está en el F3, colocamos el símbolo más, seleccionamos el segundo parcial, cerramos el paréntesis, Enter, y nos arroja el valor de la masa de la molécula. Ahora, chiquillas, como nosotros siempre estamos trabajando con dos decimales, aunque este sea 0, vamos a hacer que el programa nos coloque siempre dos decimales. Entonces me voy a posicionar acá en este parcial, en el del potasio, y voy a ir a la barra de herramientas arriba, a los dos ceros, que me permite aumentar decimales. Voy a hacer un solo clic, porque quiere que me coloque solo dos. Y se dan cuenta que automáticamente el valor de abajo cambia, me coloca 2. Después voy a ir al del cloro, y también voy a hacer que me coloque los dos decimales, aunque el segundo sea 0, que me lo incluya. Tenemos la masa de la molécula. Ahora vamos a calcular cuántos moles tenemos de este reactante. Vamos a colocar en la siguiente columna, en la G, como encabezado mol. Para pasar de masa a moles, porque nosotros tenemos la masa, nos entregan la masa de la sustancia. Y nosotros necesitamos traspasarla a mol de sustancia. Entonces, ¿cómo hacemos eso? La masa que nos entregan para pasarla a mol, es una flecha más larga, a mol de la sustancia, lo que tenemos que hacer es dividir por la masa molecular. Entonces, para pasar de masa a moles, la masa que nos entregan la tenemos que dividir por la masa de la sustancia. Entonces nos va a quedar masa de la sustancia dividido por la masa molecular, y eso va a ser igual a los moles. ¿Cuántos mol tengo de esa sustancia? Entonces, esta es la fórmula que nosotros necesitamos ingresar al programa para que nos haga este cálculo. Entonces, vamos a volver a nuestra planilla, ya que tenemos claras las fórmulas. ¿Cuál era la masa que nos entregaban de la sustancia inicialmente? Para este reactante, para el reactante 1, el ejercicio nos decía que teníamos 78 gramos. Esa era nuestra masa inicial. Que está, acá tenemos el ejercicio, yo les decía que ustedes tenían 78 gramos del primer reactante en mol. En la primera columna, en la primera fila debajo de mol, tenemos 78 gramos. Eso es lo que tenemos en realidad, esa es nuestra masa. Entonces, para pasarlo a mol, nos vamos a ubicar en la casilla que está abajo, acá, en la G4. Entonces dijimos que para calcular la masa, es la masa de la sustancia, que son los 78 gramos,
divididos por la masa de la molécula, que nosotros acabamos de determinar. Entonces vamos a ingresar la fórmula aquí para que nos calcule los moles. Entonces nos vamos a ubicar debajito de la masa y vamos a colocar igual. Vamos a abrir paréntesis. Entonces tengo que colocar la masa que me está entregando el ejercicio. ¿En qué coordenada está la masa? En la G3, aquí arribita. Selecciono ese valor. Pero ahora yo lo tengo que dividir. El símbolo para dividir está en la parte derecha, en el teclado numérico, arriba del 8. Es esa tecla, esa línea como chueca, ese slash. El teclado numérico arriba del 8, al lado izquierdo del asterisco está el símbolo dividir. Entonces, lo tengo que dividir por la masa de la molécula. ¿En qué casilla, en qué coordenada está la masa de la molécula? F5, sí, como me respondieron por el chat. Acá está la masa de la molécula, fue el cálculo que hicimos anteriormente. Entonces, divido la masa que me entrega el ejercicio que anoté acá por la masa de la molécula que está en el F5, acá. Cierro paréntesis y aprieto Enter. Ahí me calculó la cantidad de moles. Las que hicieron los ejercicios pueden ir comprobando si a mano les dio lo mismo. Entonces aquí tenemos los moles del primer reactante, porque todo esto lo estamos calculando para el primer reactante del primer ejercicio. Pero se fijan que me dio una cantidad muy grande de decimales y yo quiero solo 2. Entonces me posiciono en la casilla y aquí voy a reducir los decimales. ¿Y cómo los reduzco? Voy también a la barra de herramientas donde está solo un 0 con la flecha a la izquierda. Esa opción es la de reducir decimales. Entonces voy a empezar a hacer clic, porque por cada clic que yo haga sobre eso, me va a quitar un decimal. Entonces, ahí le quité 1, le quité 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y ahí lo dejé solo con 2 decimales. Por cada clic me va quitando un decimal hasta dejarlo solo con 2. 0,35 moles del primer reactante nosotros tenemos. Tenemos eso para el primer reactante. Ahora vamos a ver lo mismo, pero con el segundo reactante. Vamos a colocar acá, abajito, reactante 2. En la misma columna donde está el reactante 1, en la B, voy a colocar abajo reactante 2. Entonces, bajo reactante 2 vamos a escribir nuestro reactante. O2. Ese es nuestro reactante 2. Y para ese reactante el ejercicio me dice que tengo 68 gramos. Esos son los datos que me entrega. Entonces vamos a ver acá. Elementos. Vamos a ir poniendo lo mismo que hicimos en el primer ejercicio para el primer reactante, lo vamos a hacer para el segundo. ¿Cuántos elementos químicos hay en este reactante? 1, solo tengo oxígeno, ¿cierto? Solo tengo oxígeno. Vamos a colocar, ¿cuál es la masa del oxígeno? ¿Cuál es la masa del oxígeno? 15,99, yo creo que esta se la saben de memoria porque la trabajamos mucho. La masa del oxígeno según la tabla es 15,99. ¿Cuál es la cantidad de oxígenos que hay? En el subíndice, ¿cuántos oxígenos hay? 2. Ahí sí está correcta la respuesta de quien me respondió por chat. 2. Porque tiene subíndice 2. Entonces ahora vamos a calcular el parcial. Y en este caso, como es solo oxígeno, nos va a dar al tiro la masa total. No hay que sumar nada. Entonces, acá vamos a ingresar la fórmula para calcular la masa de este reactante. Igual, vamos a abrir paréntesis. ¿En qué casilla, en qué coordenada está la masa del oxígeno? De 8, esta. Colocamos por la cantidad. ¿En qué coordenada está la cantidad? E8. Cerramos paréntesis. Hacemos clic en Enter. En este caso, como esta molécula es solo oxígeno, aquí no tenemos por qué sumar. Este parcial es igual a nuestro total, automáticamente, porque tenemos solamente O2.
Cuando tengamos moléculas monoatómicas, el parcial va a ser igual al total. En las poliatómicas es cuando tenemos que sumar. Tenemos los parciales. Ahora vamos a calcular cuántos mol tenemos de este reactante. Como yo he escrito, ¿cierto? Este ejercicio, como está escrito acá, me dice que tengo 68 gramos de oxígeno. Es lo que voy a anotar aquí abajo. 68 gramos. Eso es lo que tenemos. Entonces ahora vamos a pasar esos gramos a mol, a moles de oxígeno. Entonces, como vimos anteriormente, por el Jamboard, para pasar a mol va a ser la masa de la sustancia, o sea, los 68 gramos que yo les entrego en el ejercicio, partido por la masa, que es lo que acabamos de calcular para el oxígeno. Aquí abajito del valor. Acá nos vamos a ubicar en la G9. En esa casilla nos vamos a ubicar para ingresar la fórmula. Entonces, nos ubicamos ahí y vamos a ingresar la fórmula para calcular los moles de oxígeno. Va a ser igual, vamos a abrir paréntesis y tenemos que ingresar la masa, que me entrega el ejercicio para este reactante. ¿En qué coordenada está ese valor? G8, este valor, los 68. Coloco dividido por la masa de la molécula. ¿Y en qué coordenada está la masa de la molécula? F8, esa de ahí. Cierro paréntesis, hago clic en Enter. Y ahí me arrojó cuántos moles tengo. Entonces vamos a verlo de nuevo. Aprieto igual, abro paréntesis, selecciono la masa que me entrega el ejercicio, que es lo que anoté aquí arriba, 68 en la G8, coloco dividido por la masa de la sustancia que calculamos anteriormente, que está en la casilla F8. Cierro paréntesis, Enter. Y me arroja el valor de moles de oxígeno para el ejercicio. Pero si se fijan, también me los arroja con muchos decimales. Vamos a reducirlos a 2. Entonces nos vamos a la barra de herramientas, donde está el 0 con la flecha a la izquierda, reducir decimales. Entonces hacemos tantos clics hasta que nos queden solo 2 decimales. 3. Y ahí me dejó 2 decimales. Entonces esto mismo es lo que tienen que hacer ustedes con los otros 3 ejercicios del control en Excel. Entonces después que ustedes terminen con este ejercicio, solo hasta esta parte. La próxima clase vamos a seguir viendo otra fórmula. Entonces después ustedes a continuación van a colocar ejercicio 2 y van a empezar a hacer esto mismo con los datos del segundo ejercicio. Después lo mismo con el dato del tercer ejercicio y con el del cuarto ejercicio. Van ingresando a la fórmula hasta llegar a determinar los moles. Una vez que terminen eso, chiquillas, me envían la planilla para que yo los revise, si están bien hechos los cálculos. Y después en la siguiente clase vamos a seguir ingresando fórmulas para ir viendo los cálculos que nos quedan. Entonces, a partir de la planilla Excel vamos a determinar reactivo limitante y después vamos a determinar cuánto en exceso usamos, cuánto ocupamos y los vamos a pasar a masa. Todos los cálculos los vamos a hacer a través de planilla Excel.